Bienvenidos, estimados socios de aprendizaje. Si profesionalmente vives de tu voz, de tu imagen y de tu actitud y quieres convertirla en herramientas para tu éxito profesional, si no quieres quedar con la mente en blanco la próxima vez que tengas que hablar en público, y si deseas pasar la página a esa película de terror llamada Miedo Escénico, este es el lugar correcto y estás con las personas correctas. Les doy la más cordial bienvenida a este taller virtual de oratoria para la comunicación efectiva, abordando un segundo tema clave de este programa integral de formación para oradores. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar en público? ¿Cuáles son las causas, las barreras, los obstáculos que tenemos que superar para hacer de hablar en público nuestra herramienta de éxito profesional? Bienvenidos. Ya podemos definir el miedo como una emoción básica, innata, de las más importantes para la supervivencia del ser humano. Mecanismo neurofisiológico de alarma, de alerta, de reacción que se activa instantáneamente cuando hay una sensación de amenaza real o imaginaria contra nuestra integridad. Todo depende de lo que crea el cerebro, que es el que va a definir la gravedad o inminencia de la amenaza. El miedo activa la reacción fisio-neuroemocional hormonal del cuerpo. Miren todos los mecanismos que se van activando, ¿no? En función de procurar una actuación efectiva en la autoprotección de nuestra integridad y supervivencia ante una percepción de amenaza. El individuo va a querer huir, va a tener las opciones de huir o atacar o neutralizarse. El miedo tiene un alto componente inconsciente, instintivo, reactivo, para asegurarnos ese poder de inmediatez de la acción autoprotectora. Nos ha asegurado nuestra permanencia en el planeta a pesar de que hemos transcurrido diferentes factores amenazantes a lo largo de la vida, ¿no? Adversos contra nuestra supervivencia. Cuando escuchamos estas precisiones, dejamos de ver el miedo como un problema y descubrimos que es tremendo aliado, puede ser tremendo aliado que nos mantiene alerta ante las amenazas. Nos predispone orgánicamente a enfrentar situaciones amenazadoras y activar las respuestas enérgicas necesarias para no sucumbir o paralizarnos. ¿Qué les parece este enfoque? Entonces, ¿tener miedo es sano? Claro que sí. Comenzando que es un mecanismo que está allí, forma parte del paquete que nos vino de fábrica. Claro que sí. Es un indicador de salud y forma parte de ese buen diseño biopsiconeuronal del individuo. No tenerlo se convierte en una patología. Seríamos unos psicópatas insensibles a cualquier percepción de autoamenaza, de consecuencias graves. No podríamos ni siquiera protegernos a nosotros mismos. Nos expondríamos a cualquier amenaza sin mecanismos para autoprotegernos. La mejor estrategia para superar el problema del miedo no es enfrentarse a él, sino pensar correctamente acerca del miedo y de la ansiedad. El miedo es una sensación natural y no siempre juega un papel negativo en nuestras vidas. De hecho, puede llegar a protegernos de situaciones que son peligrosas para nosotros o que sean consideradas asociadas a riesgos.
En gran parte este problema se encuentra en nuestra mente y se puede manejar con ejercicios de entrenamiento corporal, de técnicas cognitivas conductuales, así como entrenamientos comunicacionales que nos permitan el acercamiento adecuado a este alerta innato que tenemos en nuestro organismo. Nunca desaparecerá. Que alguien le prometa a ustedes eliminar el miedo escénico es una estafa. Es algo así como tan bizarro como que un cirujano le prometa al enfermo de Parkinson eliminar el problema del temblor de sus manos, cortándole ambas extremidades. Así de bizarro. Ahora, este mecanismo neurofisiológico de respuesta llamado miedo, como emoción innata, nos predispone o a huir o a enfrentar amenazas reales o ficticias. El trabajo lo tiene el cerebro en definir si son reales o ficticias. Todas favoreciendo la supervivencia humana. La ansiedad escénica, el miedo a hablar en público, no es un problema para ser ocultado, ni minimizado, ni disminuido. No se puede maquillar, porque se correrá el maquillaje en el momento menos pensado y usted quedará vulnerable. Hemos visto a profesionales con excelentes niveles académicos, con largas carreras organizacionales en las empresas, quedar neutralizados en ocasiones ante un evento público que les ha representado la exigencia y la presión social y psicológica de hablar en público. Cuando el miedo se convierte en trastorno de ansiedad generalizada, se caracteriza por la preocupación y la ansiedad exacerbada y excesiva sobre cualquier evento del día a día, sin ningún motivo aparente para esta preocupación. Las manifestaciones de este tipo de mecanismo, algunos ingenuamente optan por evitar eventos o actos públicos. Empiezan a sentir inseguridad de mostrarse en público. Tendrán incluso la tentación de ir postergando apariciones para evitar enfrentarse al miedo. En este momento se sienten bien y se relajan, pero a medida que pasa el tiempo, se dan cuenta que son cada vez menos capaces de afrontar cosas que antes sí podían hacerlo o que nunca se habían atrevido a llevar a cabo. Las evitaciones no solo no desaparecen el miedo, sino que acaban empeorándolo, porque la gente se convence de su incapacidad. Por ejemplo, se evitan sitios concurridos o salir solo de casa. Se puede incluso evitar relacionamiento social. Se actúa en una comprobante constatación de tener la sensación de control, que es el miedo a la incertidumbre, o personas que van comprobando constantemente que todo está en orden para sentir cierto control. Con la ansiedad pasamos al plano consciente. Ya no es una reacción instintiva, sino es una respuesta también emocional, pero más a nivel consciente. Es la racionalización o constructo de una actitud ya más permanente ante una situación ya no de pánico, sino someramente incómoda, demandante por supuesto, exigente, que activa una serie de temores y miedos reforzantes. Estamos en presencia de la construcción de un sentimiento ante algo amenazador o demandante. Se manifiesta en preocupación, en tensión, en angustia, asociado a malestar e incomodidad, a alerta. Se trata de una sensación subjetiva de incomodidad, intranquilidad, preocupación y temor
ante la posibilidad de enfrentarse a situaciones de escrutinio, de exposición pública, de susceptibilidad a la crítica, del temor a fracasar, de ser reprobados, de no cumplir las expectativas o de ser sometidos a una sobreexigencia demandante que por supuesto nos genera estrés y angustia. Ese temor, ese sentimiento de racionalizar la actitud que asumimos ante lo que calificamos como amenazador. Para ir haciendo precisiones, les voy a pedir que hagan una observación bien consciente de la siguiente imagen. Tenemos dos fotografías. La fotografía de la persona con miedo y la fotografía de la persona con ansiedad. Fíjense físicamente la diferencia de actitud entre ambos. Esto nos va a permitir una precisión muy importante para este curso, porque nosotros nos vamos a centrar en el manejo de la ansiedad oratoria como barrera para la comunicación efectiva y más adelante la vamos a ver como aliado para lograr la efectividad en la comunicación. El miedo está representado en la persona que está en la fotografía de la izquierda. Es un mecanismo neurofisiológico reactivo de respuesta inmediata, tipo fogonazo. Él nace, se presenta y se extingue cuando la amenaza desaparece o se minimiza. Esa respuesta del organismo ante estímulos peligrosos nos predispone y protege nuestra vida ante situaciones amenazantes, demandantes, límites, generadoras de estrés, de exposición o sobreexigencia que nos predisponen o a huir o a enfrentar la amenaza real o ficticia de la manera más favorable a la supervivencia humana. Se expresa en reacciones instintivas, gritos, brincos, control de esfínteres, desmayos, desvanecimiento. En síntesis, es una emoción instintiva de autoprotección ante la amenaza. El lado positivo tanto del miedo como de la ansiedad es que se disparan unas alarmas que nos dicen que estamos ante algo muy importante y ante ese evento importante tenemos que apelar por nuestras mejores herramientas para poder preservar, para poder atender al evento con éxito. En términos generales, la mayoría de las personas cuando se enfrenta a un público experimentará sentimientos de ansiedad, que se describe como ese sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o angustia por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir, o por la gravedad o importancia del compromiso que se asumió. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de la amenaza y esa reacción instintiva. La ansiedad es una sensación de un peligro, de un problema, de una amenaza que está por suceder. En el caso de la oratoria podemos concluir que no estamos en presencia de un cuadro de miedo como reacción instintiva. Nos estaremos refiriendo entonces a ansiedad como una sensación que produce un acontecimiento relevante, importante y novedoso, que a su vez crea una autopercepción subjetiva de incomodidad, intranquilidad y preocupación hasta que éste termine o se cierre el episodio. Para que pongamos el problema de la barrera del miedo y de la ansiedad a la hora de hablar en público en perspectiva, les regalo esta siguiente cuadro comparativo, donde vamos a ver la diferencia entre el miedo como reacción instintiva ante una amenaza. Ahora, ¿qué beneficio trae?
que nos mantiene alerta. ¿Y qué manejo darle a esa reacción instintiva en oratoria? Es importante el cambio de perspectiva. Hablar en público no representa una amenaza real. Estar frente a un público no representa una amenaza real. Miren cómo ya el cambio de idea mental me va a generar un cambio de actitud ante el evento oratorio. En el segundo elemento, el sentimiento de miedo, ya estamos hablando de un constructo mental más consciente, donde yo soporto una actitud de predisposición más permanente ante situaciones que se asumen o se presumen como amenazantes de manera continua a la integridad de mi persona, que me pone vigilante ante amenazas latentes que puedan emerger. Ahí estamos hablando de un tratamiento más consciente del miedo. Ahora, ¿qué manejo positivo hay que darle a esto? Hay que convencerse de cambiar esa percepción que tenemos del público. El público no es un monstruo, no es un ogro. El público es un grupo de seres humanos que está deseoso de escucharme lo que yo les quiero decir. Fíjense cómo cambia la perspectiva. Por lo tanto, podemos asociar la aparición del miedo y de la ansiedad a esas condiciones de vulnerabilidad, de carencias de herramientas, de carencia de músculo oratorio, que en la medida que podamos desarrollar musculatura oratoria y dominio de las herramientas, iremos restándole espacio a los temores, a las angustias, y el nerviosismo, por supuesto, irá disminuyendo. Cuando hablamos de angustia ya nos referimos a la somatización de la ansiedad. Estamos hablando de esa sensación, de esa percepción negativa de malestar, vulnerabilidad, indefensión, intranquilidad. Desde que asumimos el compromiso del discurso o de la presentación en pública, hasta inclusive hasta después que termina esa presentación. ¿Qué beneficios trae la angustia? Que cuando la persona se percibe incómoda, tiene el profundo deseo de volver a la comodidad. Entonces, esa fuerza tenemos que aprovecharla en oratoria para buscar las condiciones de estabilidad emocional, física, nuevamente. Canalizarlo como esa necesidad de recuperar el equilibrio. Y finalmente la ansiedad, que es esa condición de tensión, de preocupación, de activación, desde que asumo el compromiso oratorio hasta que lo termino. Esta energía actitudinal activa las ganas, la motivación y la ocupación por atender el compromiso. Entonces miren lo valioso de la ansiedad, ¿no? Es esa fuerza que me mantiene ocupado en hacer cosas para lograr atender el evento de oratorio de manera exitosa. Es canalizar las energías de un paso a paso ejecutivo efectivo para hacerlo bien en público. Famosos con mucha experiencia como nuestro Gilberto Correa, locutor de más de 50 años de vida profesional, en su primera presentación internacional de Sábado Sensacional, le temblaban las manos, el micrófono le temblaba. Se estaba enfrentando a situaciones por primera vez desconocidas para él en su momento. El Premio Nobel de Literatura García Márquez una vez nos visitó en Caracas y nos decía que él iba a hablar sentado porque si se paraba se podía caer del miedo, del pánico que tenía de hablar ante tantas personas. Imagínense estas personas relatando estos episodios de ansiedad escénica.
Los casos como Alejandro Sanz, Robin Williams, Adele, ellos expresan cómo han tenido que tuvieron que recurrir a métodos inclusive de hipnosis para poder actuar en las galas como los Óscares por la presión psicológica que manifestaba o enfrentaban ellos ante estas situaciones. Quiero completar esta primera parte del taller confrontando una situación. Los famosos, las personas que están permanentemente actuando en público, cantantes, políticos, locutores, animadores, artistas, no padecen de miedo escénico, mito o realidad. Pensamos que el miedo y el pánico y el terror ante una situación de exposición pública es solo problema de personas sencillas, de gente común, pero también afecta a las personas que llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia en los escenarios. Es un trastorno muy común entre profesionales que basan sus carreras en la exposición pública, hasta el punto que muchos de ellos se ven obligados a acudir a consultas de terapeutas para poder seguir adelante en sus trabajos. Es una de las caras más desconocidas y mejor guardadas del mundo del espectáculo o de los deportes élite, pero que también encontramos de forma reiterada en nuestra sociedad y en perfiles de personas que no son ni mediáticas ni basan sus trabajos en mostrarse constantemente al público, pero cumplen roles y funciones o tienen un estatus bien elevado en la sociedad. Personas relacionadas con los medios de comunicación y no hay un solo factor desencadenante, son varios los factores que desencadenan el miedo escénico en estos famosos. ¿Cómo funciona el mecanismo o el proceso de la ansiedad oratoria? Lo primero es una situación que dispara el sentimiento, que dispara el instinto, que dispara la condición y la actuación personal. El cerebro tiene mucho que ver con la traducción de ese estímulo desencadenante y la respuesta proporcional al estímulo, bien sea si es real la amenaza o si es ficticia la amenaza. Inmediatamente se disparan toda una serie de síntomas cognitivos. Por ejemplo, la situación, tengo que presentar un informe de trabajo. La situación, tengo que dar la charla de seguridad frente a mis 70 compañeros de trabajo. Cognitivamente, comienzan unos síntomas cognitivos. Se nos olvida todo lo que teníamos que decir. Se comienzan a mezclar las ideas en la memoria, la mente se pone en blanco. Hay manifestaciones de preocupación, inseguridad, miedo, temor, aprensión, pensamientos negativos de inferioridad, desconcentración, falta de atención, dificultad para la toma de decisiones, para ordenar ideas, bloqueo mental, sensación de pérdida de control y agotamiento. Fisiológicamente se comienzan a disparar los procesos de sudoración, desvanecimiento, tensión muscular, palpitaciones, taquicardias, temblores, molestias y malestares físicos en la cabeza, en el estómago, en el tronco, dificultad respiratoria, sequedad en boca y en el tracto vocal, mariposeo estomacal, insomnio y falta de apetito. Y finalmente, conductualmente, comienza la necesidad de evitar la situación, de querer huir de ese lugar, excesos
manifestados en bebida, comida, en fumar, intranquilidad motora, el rumbos erráticos, tics nerviosos, tartamudeo, llanto, parálisis, bloqueo de movimientos, acciones, reacciones, estrés y mal humor. Todo eso describe el proceso de la ansiedad, desde que llega el estímulo hasta que se cierra el evento. Un abrazo de verdad. Ha sido un placer haber compartido virtualmente con tanta gente que tiene tantas ganas de formarse bien. Un abrazo. Les habló Daniel Carrizo.